Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sinceramente está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para todos los fans de la pareja que conquistó millones de corazones con su química en pantalla. Sí, ya se lo imaginan, hoy vamos a sumergirnos en las recientes y, debo decir, sorprendentes declaraciones de nuestro querido Can Yaman. El título ya nos da una pista enorme. Can Yaman revela a Demet Özdemir: no es mi primer amor, sino el último. Vaya título, ¿verdad? Y créanme, las implicaciones de esto son fascinantes. Vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras. ¿Es una declaración de amor definitiva? ¿Un guiño a la intensidad de su relación? ¿O quizás una forma de zanjar el pasado y centrarse en el presente y futuro? Pues bien, prepárense porque vamos a analizarlo todo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y especulaciones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, los animo de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse, justo aquí abajito. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encanta. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así estaremos siempre conectados. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El título, como les decía, es potente. Can Yaman revela a Demet Özdemir: no es mi primer amor, sino el último. Esta frase, pronunciada por Can Yaman, evidentemente en un contexto que está generando mucho revuelo, nos abre un abanico de posibilidades. ¿A quién se refiere con "no es mi primer amor"? Esto sugiere que ha habido otras relaciones importantes en su vida antes de Demet. Y luego, la parte más impactante, sino el último. Esto podría interpretarse de muchísimas maneras, y aquí es donde entra la magia de la especulación y el análisis de fans. Primero, pensemos en el impacto de estas palabras. Cuando una figura pública tan mediática como Can Yaman, que además tuvo una relación de alto perfil con Demet Özdemir, hace una declaración tan definitiva, las reacciones son inmediatas y amplificadas. Los fans que siguieron con tanta pasión su relación en Erkenci y que luego apoyaron su romance fuera de cámaras interpretan cada gesto, cada palabra, como una confirmación o una negación de sus esperanzas. Analicemos la frase desglosada: no es mi primer amor. Esto por sí solo no es nada nuevo. Es muy raro que una persona adulta, especialmente alguien que ha estado en el ojo público y ha tenido relaciones, no haya experimentado un primer amor. Lo interesante es la comparación que se establece implícitamente. Si no es el primero, ¿qué lo hace tan especial? Y aquí es donde entra la segunda parte de la frase. Sino el último. Esta es la clave. ¿Qué significa el último? Podría significar que para él, Demet representa el amor definitivo, la persona con la que visualiza un futuro, la que ha llegado para quedarse. Es una declaración de permanencia, de final de la búsqueda, de haber encontrado la indicada. Es en esencia una forma de decir que todas las búsquedas anteriores terminaron porque encontró lo que buscaba en ella. Ahora, ¿en qué contexto habrá dicho esto Can Yaman? Es importante recordar que a veces, las frases sacadas de contexto pueden tener matices distintos. Sin embargo, incluso si lo dijo en un tono jocoso o reflexivo, el peso de las palabras sigue ahí. Si fue en una entrevista, un evento, o incluso una publicación en redes sociales, la repercusión es la misma. Los fans y los medios buscarán entender la profundidad de este sentimiento. Podríamos considerar que esta declaración responde a una pregunta específica sobre sus relaciones pasadas y presentes. Quizás se le preguntó directamente sobre Demet, o sobre su concepto de amor. Y su respuesta, intencionada o no, ha sido esta. Pensemos en la imagen que proyecta Can Yaman. Es un actor carismático con una energía arrolladora, y su relación con Demet fue vista como una de las más sólidas y queridas del panorama turco. Por eso cualquier declaración que haga sobre ella, especialmente una tan contundente, tiene un eco especial. ¿Qué nos dice esto sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir? Si bien su romance tuvo altibajos y hasta donde sabemos públicamente terminó, esta declaración, si se refiere a un momento específico o incluso a un sentimiento retrospectivo, podría indicar que a pesar de la ruptura, el impacto de esa relación en su vida fue profundo y duradero. Podría ser que él, incluso después de la separación, siga considerando que Demet fue una figura crucial, si no la más importante en su vida amorosa.
Otra interpretación es que esta frase podría ser una forma de él de cerrar ciclos y abrir nuevas etapas. Al decir que ella fue el último amor, podría estar marcando un punto de inflexión en su vida personal y amorosa, señalando que después de ella, busca algo similar o que su experiencia con ella fue tan transformadora que definió su búsqueda futura. Es como si dijera, he aprendido lo que busco, y eso lo encontré en ella, ahora estoy listo para lo que venga, pero esa experiencia fue el culmen de mi búsqueda de ese tipo de amor. Es interesante también pensar en la perspectiva de Demet. ¿Cómo se sentiría ella al escuchar o leer esto? Probablemente se sentiría halagada, incluso si su relación ya no está vigente. Significa que su paso por la vida de Can Yaman dejó una huella imborrable. Podría ser un gesto de respeto hacia ella, un reconocimiento de la importancia que tuvo en su vida. Y por supuesto, no podemos obviar que en el mundo de las celebridades, las declaraciones a veces son estratégicas. Podría ser una forma de mantener el interés público, de avivar las brasas de una relación que, aunque terminó, sigue siendo muy querida por los fans. Sin embargo, dadas las personalidades de Can Yaman y Demet, y la intensidad con la que vivieron su relación, es más probable que estas palabras reflejen un sentimiento genuino, aunque sea de una etapa pasada de su vida. Analicemos un poco más a fondo la psicología detrás de esta frase. Decir mi último amor es una afirmación de finalidad. Es como si dijera, he llegado a mi destino romántico con ella. Esto implica una satisfacción completa, una plenitud que no ha encontrado en otras relaciones. Y esto para cualquier persona, es un halago supremo. Ahora, ¿qué pasa si se refirió a esto después de su ruptura? Aquí es donde se pone aún más interesante. Podría ser una forma de él de expresar que a pesar de que no estén juntos, la relación con Demet marcó un antes y un después. Que con ella alcanzó un nivel de conexión o amor que no ha podido replicar, o que incluso considera insuperable. Es decir, fue el último en el sentido de ser el ápice, la cima de su experiencia amorosa hasta ese momento. Otra posibilidad es que esta frase sea una forma de él de indicar que a partir de su relación con Demet, sus criterios de búsqueda de pareja cambiaron radicalmente. Que lo que aprendió con ella define ahora lo que espera de futuras relaciones. En este sentido, ella sería la última referencia, la que estableció el estándar. Y para los fans que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, esta declaración podría ser interpretada de diversas maneras. Algunos podrían verlo como una señal de que él todavía siente algo profundo por ella. Otros como una forma de él de honrar el pasado, reconociendo la importancia de esa relación, pero sin necesariamente implicar ninguna reconciliación. Lo que es innegable es el poder de las palabras de Can Yaman. Ha logrado, una vez más, capturar la atención de millones de personas. Su carisma y su forma de expresarse siempre generan debate y fascinación. Y en este caso particular, al tocar un tema tan íntimo como el amor, la reacción es aún mayor. Pensemos también en la fase de madurez que podría estar viviendo Can Yaman. A medida que uno avanza en la vida, la perspectiva sobre el amor y las relaciones cambia. Lo que antes buscábamos de forma impulsiva, ahora lo buscamos con más reflexión y criterio. Quizás esta declaración es un reflejo de esa madurez, de haber encontrado un tipo de amor que lo marcó de tal forma que se convirtió en el referente. Y aquí, amigos míos, entra nuestro papel como analistas, como fans, como observadores. Tenemos la oportunidad de interpretar, de debatir, de compartir nuestras propias perspectivas. La belleza de este tipo de declaraciones es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias experiencias amorosas. ¿Qué significa para ustedes el último amor? ¿Han sentido alguna vez que una relación, independientemente de si terminó o no, marcó un antes y un después definitivo en su vida? Para resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy, hemos analizado la potente declaración de Can Yaman, no es mi primer amor, sino el último. Exploramos las posibles interpretaciones de esta frase, desde una declaración de amor definitivo y la permanencia de esa persona en su vida, hasta una forma de cerrar ciclos, honrar el pasado y establecer un nuevo estándar para futuras relaciones. Hemos considerado el impacto de estas palabras en los fans, la posible perspectiva de Demet, y la madurez que podría reflejar esta declaración en la vida de Can Yaman. En definitiva, esta frase nos deja pensando y nos invita a la reflexión.
Es un recordatorio de cómo las relaciones significativas pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas, definiendo nuestras experiencias y moldeando nuestras expectativas futuras. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar mis análisis y reflexiones. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes y ver cómo reaccionan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes la declaración de Can Yaman? ¿Qué significa? ¿Para ustedes el último amor? Los invito a dejar todos sus comentarios aquí abajito, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, informativo o entretenido, les pido un favor enorme, denle un buen me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman y de Method Demir. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras de análisis y contenido. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.